Se está grabando la llamada. Pues bueno, chicas, chicos. ¿Dudas, preguntas de lo que estábamos viendo el día de ayer? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces vamos a terminar de ver hoy, si no mal recuerdo, ciclo menstrual. Nos habíamos quedado creo que como a la mitad. Prácticamente habíamos visto lo de la ovulación, pero falta ver todavía qué ocurre después de eso, ya para empezar con el proceso del embarazo, ¿vale? Mi pantalla, compartir. Nos habíamos quedado con ese diagrama, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ya le habíamos explicado otras cositas también. Dejen compartir pantalla desde acá. Y es el grupo 2. Vale, nos habíamos quedado aquí. ¿Dudas, preguntas hasta los 11 pasos donde nos quedamos? Contéstenme, chicos. No, profe. ¿No? Ok. Todo bien, profe. Todo bien. Vale, entonces vamos a continuar, vamos a dar una pequeña recapitulación para todos entrar en sintonía otra vez con lo que es este diagrama. Y bueno, estamos empezando en este caso que dijimos era el eje hipotálamo hipofisario gonadal. En este caso, como estamos hablando específicamente de la mujer, es el eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿vale? U ovárico también lo podemos conocer. Habíamos dicho que el hipotálamo era el encargado de secretar la gonadotropina coriónica humana, ¿vale? Después dijimos que esta señal iba directamente hacia la hipófisis, para que en este momento se segregaran las hormonas FSH y la luteinizante y llegaran en este momento al ovario. Lo que estábamos viendo de cerca es que la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimulaba los folículos primarios, ¿vale? Los folículos primarios empezaban a madurar, empezaban ahora sí que a desarrollarse, hasta convertirse en folículos primordiales dominantes. Dijimos que de todos los que iban a ser, digamos, estimulados, que son alrededor de 4, uno iba a ser el que iba a ser más sensible y es el que iba a ganar, ¿vale? Folículo primario dominante o primordial dominante. ¿Vale? Después vamos al paso 3. Este folículo primordial dominante regresaba una señal otra vez hacia la hipófisis con un proceso de retroalimentación negativo para que disminuya la cantidad de FSH o la hormona folículo estimulante. Después dijimos que este folículo, en este caso, folículo estimulante, disminuye la cantidad y este folículo primario multilaminar empieza a aumentar los receptores hacia la hormona luteinizante. Esto es algo muy importante porque también este folículo multilaminar va a tener complejos enzimáticos conocidos como la aromatasa, que van a ser los esenciales para convertir al estradiol en estrógeno. Este estradiol y estrógeno, como dijimos, estamos aquí, viaja hacia la capa más interna del endometrio y habíamos dicho que el endometrio se divide en dos capas, una capa basal y una capa funcional. Y esto hacía, gracias al estradiol y los estrógenos, a que la capa funcional empezara a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿vale? Esto más o menos ocurría del día 1 al día 13 y se le conocía como la fase proliferativa. ¿Qué ocurría? Bueno, pues este folículo sigue creciendo hasta llamarse folículo secundario. Después se va a llamar folículo de Graf, ¿vale? Y lógicamente este hermoso folículo de Graf, habíamos dicho que también vuelve a mandar señales gracias a la aromatasa, con un proceso de retroalimentación positiva para que la hormona luteinizante aumentara más su producción para que pudiera seguir madurando. Al aumentar la hormona luteinizante va a pasar el proceso llamado como ovulación, que más o menos ocurre en el día 14. Y podemos darnos cuenta que se relaciona mucho, día 1 al 13 y en el día 14 está la ovulación. Que dijimos que este óvulo no se le llama óvulo, se le llama ovocito secundario en metafase 2.
¿vale? Que se queda la mitad de la segunda división meiótica, y para que se pueda seguir dividiendo esta célula, requiere de la otra mitad del genoma que proviene del papá a través del espermatozoide. Dijimos que este ovocito vive de 12 hasta 72 horas para que pueda ser fecundado, ¿vale? Una vez que sale este ovocito, lo que viene siendo el folículo, básicamente es como si fuera un huevito. Dijimos que esta cascarita se queda aquí. Los ovarios dijimos que son glándulas y órganos extremadamente vascularizados, y se va a llenar de sangre y va a aumentar un estímulo hacia la hormona luteinizante. ¿Qué sigue? Después dijimos que se van a convertir en algo que se llaman cuerpos amarillos, por eso lo pusimos aquí de color amarillo, y va a funcionar básicamente como una glándula temporal, ¿vale? Que va a segregar más estrógenos y progesterona, ¿vale? Y eso va a hacer que la capa funcional crezca a su máxima capacidad, ¿vale? Entonces, hacemos que crezca aquí, crezca aquí, crezca aquí. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa después con estos cuerpos amarillos? Bueno, lógicamente voy a agarrar uno más oscuro, casi que le pegan negro. Después, en el paso número 12, se van a convertir en algo que se llaman cuerpos ovicaps. Ovicaps. Cuerpos ovicaps, que son básicamente cicatrices. ¿Y qué va a hacer algo aquí? Aquí va a pasar algo súper importante. Van a disminuir los niveles de estrógenos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, ya habíamos visto que va a llegar a su pico máximo, ¿vale? Que se está preparando para tener, en este caso, pues a la fecundación, y pues en dado caso de que el ovocito sea fecundado, pues generar en este caso el desarrollo embrionario. La fase máxima que tiene el endometrio se le va a conocer como fase secretora. Y va a durar aproximadamente del día 14 del día 14 al día 28, ¿vale? Más o menos coincide con los días de ovulación y con lo que puede llegar a estar vivo, tanto un ovocito como un espermatozoide, para que se encuentren al endometrio, perdón, para que se encuentren al endometrio en las mejores condiciones para poder implantarse. Muy bien. Ya salió, ya vivió sus 72 horas. Estos cuerpos amarillos van a dejar, como van a ser una glándula temporal, pues van a dejar de producir estrógenos y progesterona, se van a convertir en cicatrices que se llaman cuerpos ovicaps. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a hacer de color azul. Al disminuir la cantidad de estrógeno, al disminuir la cantidad de estrógenos, chicos, el endometrio va a empezar en la capa funcional a descamarse, ¿vale? Todo este endometrio se va a empezar a descamar. Y a esto se le va a conocer como la fase menstrual. Voy a hacerle más a un lado esto. Que va aproximadamente, es cuando empezamos de nuevo, del día 1 al día 5. Es lo que llega a durar un ciclo, una menstruación, ¿vale? ¿Cuántos mililitros? Va a depender obviamente de cada mujer, pero va desde aproximadamente unos 10 mililitros hasta 50 mililitros. Habrá bibliografías que te pueden llegar a referir que puede llegar a sangrar hasta 100,
pero pues si llega a sangrar más, bueno, ya eso ya no es algo funcional, o ya no está de manera fisiológica. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues en el famoso endometrio, como dijimos, esta capita de piel, esta capa de tejido que se generó, se va a empezar a descamar. Y es algo lo que tú vas a conocer como ciclo menstrual. ¿Vale? Como ciclo menstrual. ¿Vale? Entonces aquí vimos prácticamente en esta parte todo lo relacionado al ciclo ovárico. Aquí lo que estamos viendo es el ciclo hormonal. Y aquí abajo estamos viendo prácticamente el ciclo endometrial. ¿Vale? Ciclo endometrial, ciclo hormonal y ciclo ovárico. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con lo que vimos ahorita de ciclo menstrual? Ya nos hacía falta un poquito. Bueno, que escuché a alguien que tiene una mano levantada, pero creo que se arrepintió. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe. ¿No? Ok. ¿Se dan cuenta? El ciclo menstrual es algo, sobre todo, más complejo de lo que alguna vez ustedes llegaron a buscar en Google cualquier imagen. De hecho, tengo aquí unas imágenes del ciclo menstrual. Déjenme ver si las puedo ver por acá. Aquí está. Y quiero que vean esto, ¿vale? Ustedes buscan en cualquier buscador, en cualquier inteligencia artificial, muy seguramente el diagrama que les entregué es esto. Si se dan cuenta, son básicamente los mismos pasos que ya vimos, pero ahora integrados en un diagrama completamente diferente. Nos habla sobre el pico de la ovulación, la fase que ocurre, la fase secretora, la fase proliferativa del endometrio, pero todo lo vimos desde una misma perspectiva. Aquí lo tienen como cuerpo lúteo, cuerpos amarillos, es lo mismo, y cuerpos de degeneración o cuerpos ovicaps, que es básicamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Uno me está hablando precisamente del ciclo hormonal, otro me está hablando principalmente del ciclo menstrual, y hasta acá arribita uno me está mostrando cómo es el ciclo de ovulación, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con esto, chicos, chicas? Yo sé que es algo complejo, pero pues tratamos aquí de que sea lo más, así que lo más entendible posible. Vale, entonces ya no hay dudas. Todo bien, profe. Gracias. ¿Vale? Profe, ¿podría hacerle una pregunta? Sí, dime. Por ejemplo, cuando se implanta un óvulo en una mujer, usted decía, por ejemplo, de que hay un término de días, nos pone un ejemplo, que es cuando está más irrigado. Sí. Por ejemplo, pero cuando no es aceptado, ¿qué es lo que sucede ahí? Ok, hay muchas cosas más adelante, vamos a ver cómo es que ocurre esto de la implantación y la anidación, que es un proceso completamente diferente y a veces hay cuestiones de confusión ahí. Cuando el ovocito a lo mejor es fecundado, ya prácticamente vivió las 72 horas y el espermatozoide apenas alcanzó a llegar y se encuentra prácticamente en la fase menstrual del endometrio, ya no se va a poder implantar. Y es cuando regularmente la mujer llega a tener una menstruación un poco café, ¿vale? Porque quiere decir que ya estaba habiendo cambios, pero en este momento, como encontró el endometrio en una fase donde ya no estaba adaptado para la implantación y la anidación, pues ya no pudo quedar concebida, ¿vale? Por eso los días más importantes son aproximadamente en el día 14, que es cuando está el pico de ovulación, que es cuando sale el ovocito, más aparte tomando en cuenta que vive 72 horas aproximadamente, ¿vale? No sé si responde tu duda. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Ok. Vale, ahora sí vamos a empezar con algo completo. Íbamos a ver hoy lo de gametogénesis, pero me interesa empezar a ver esto porque hay generalidades y cosas muy importantes anatómicamente que sí tenemos que recordar.
¿vale? Número uno, pues, tenemos que empezar siempre con epidemiología, ¿no? La mortalidad materna que tenemos aquí. Pues nos dan todas las muertes que existen por maternidad. Entre más azul oscuro, más azul rey seas, pues quiere decir que mayor índice de mortalidad tienes, ¿vale? ¿Quiénes se encuentran en primer lugar? Bueno, el Estado de México, después tenemos a Jalisco, Chiapas también está azul fuerte, ¿vale? Coahuila, Guerrero, Veracruz, Colima, ¿vale? Yo soy del Estado de México y pues aquí somos uno de los principales lugares donde hay mayor muerte por maternidad. Entonces, somos un país en vías de desarrollo, conocido anteriormente como países de tercer mundo, donde a veces o desafortunadamente no tenemos la infraestructura y también a veces contribuye mucho el pensamiento de las personas, ¿vale? Entonces, llevar un control prenatal a veces es complicado, tendemos a no querer ir a consulta o a veces ni siquiera la mujer o la pareja sabe que están embarazados, ya lo detectan ya está cuando hay crecimiento y una ausencia completamente de la menstruación, ¿vale? Y aquí tenemos otra otra incidencia también muy importante, que nos dice los 30 nacimientos registrados en México durante el 2024 con las madres más jóvenes y edad del padre conocida. Esto es del 2024, del 2025 todavía no he encontrado. Y tú dirás, bueno, doctor, esto de que hay una diferencia muy grande entre padre y madre, pues es muy poca. Bueno, yo aquí les traigo esa tablita que yo no me la estoy inventando, prácticamente la saqué de la Organización de Epidemiología de México, donde nos dice que en primer lugar tenemos a Texcoco, que es un municipio que se encuentra en el Estado de México, donde la madre tenía 10 años y el padre tenía 32. ¿Vale? Entonces dirás, esto nada más se encuentra en la sierra, ¿no? Pues vean, prácticamente aquí en el área cercano a la ciudad, casi área metropolitana, todavía nos encontramos este tipo de casos. Otro municipio de Ocoxingo en Chiapas, igual, una madre muy joven, 10 años, y un padre de 17. En Acapulco de Juárez, en Guerrero, volvemos a encontrar a prácticamente una niña con un joven de 16. San Luis Potosí, ya empiezan a crecer un poco más, pero 11 y 47 años. Entonces vean que esto todavía existe, ¿vale? Y no estamos hablando de, pues, países que no tienen esa consideración de que todavía son más tradicionales. Estamos hablando prácticamente de, por ejemplo, el Estado de México, que se encuentra muy cercano a la ciudad. Todavía podemos encontrar este tipo de incidencias de madres muy, muy jóvenes, ¿vale? Entonces, son datos que son un poco desalentadores, pero quiere decir que algo tenemos que hacer para que esto cambie, ¿vale? Ahora, los antecedentes también, las defunciones maternas y razón de muerte materna por causas agrupadas en el año 2024. La primera de ellas nos dice que es edema, proteinuria, trastornos. Básicamente nos está hablando de trastornos hipertensivos en el embarazo durante el parto y puerperio, ¿vale? Es el que se encuentra siempre en primerísimo lugar, ¿vale? Seguido de ¿quién? Una hemorragia obstétrica, complicaciones del embarazo y parto y puerperio. Créanme que si ustedes no han visto una hemorragia obstétrica, es una de las hemorragias donde más rápido un paciente, o en este caso una paciente, se puede llegar a desangrar, se puede llegar a chocar, porque vamos a checar ahorita que la irrigación del útero es muy rica y cuando es un útero gestante, pues todavía es más, ¿vale? Entonces, vamos a checarlo, ¿vale? Las dos principales causas: trastornos hipertensivos y hemorragias obstétricas, ¿vale? Son los que se encuentran siempre en primer lugar, ¿vale? Las demás son abortos, sepsis por otras infecciones, embolismo obstétrico, enfermedad del sistema circulatorio, entre otras. Pero en primerísimo lugar siempre que enfermedades hipertensivas o trastornos hipertensivos y hemorragia obstétrica. Y esta es una frase con la que siempre me gusta iniciar mis clases de gineco, donde yo siempre les digo a todos los chicos, ninguna mujer debe perder la vida por causas relacionadas con el embarazo, parto o posparto, ¿vale? Es un proceso fisiológico que a veces no se tiene acceso a la información y pues la mujer no tiene ninguna consulta, porque créanme que han llegado pacientes a urgencias así y pues tienes en ese momento que verificar que todo esté lo mejor que se pueda, ¿vale? Entonces es algo que no debería de pasar, pero somos todavía un país en vías de desarrollo y a veces cuantificar todo este proceso es bastante difícil, ¿vale?
Y vamos a empezar primeramente con un poco de anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. Me habían dicho que ya como que le habían dado generalidades, pero en este caso quiero enfatizar, ¿vale? Y vamos a hacerlo desde la estructura ósea. Ustedes aquí pueden ver dos pelvis, ¿vale? Una pelvis masculina y una pelvis femenina. Es uno de los pocos huesos donde sí hay diferencia respecto al sexo de la persona o del paciente, ¿vale? En los huesos uno puede llegar a detectar si es hombre o mujer, principalmente en la pelvis. Podemos ver de tu lado izquierdo en la pantalla, símbolo del hombre, una pelvis masculina. De tu lado derecho, símbolo de la mujer, estamos viendo una pelvis femenina. Podemos darnos cuenta así únicamente observando que la pelvis masculina es que más angosta, más estrecha, más pequeña, en comparación de una pelvis femenina que es más ancha, ¿vale? Esto es una diferencia anatómica presente en todos nosotros, ¿vale? Entonces vean que desde diferencias anatómicas, desde la estructura ósea, tenemos esta clase de diferenciación. Aquí abajo podemos ver unos ángulos. ¿Saberlo por qué? Vean. Prácticamente esta es la pelvis del varón, donde podemos prácticamente ver que el ángulo es muy pequeño, de aproximadamente unos 35 grados, no llegan a los 45 grados, o incluso menos 25 grados, en comparación de una mujer, que lo puedes hacer con tu dedo pulgar y tu dedo índice, casi le anda tirando a los 45 grados, ¿vale? ¿Por qué tenemos estas diferencias anatómicas? Bueno, porque la mujer se está preparando o su anatomía está adaptada o especializada, mejor dicho, para la concepción de un nuevo ser, ¿vale? Entonces, es una pequeña diferencia anatómica. Y ahora, ¿cuáles son los tres huesos coxales, como se les conoce, no? Los tres huesos que conforman la pelvis o los tres huesos coxales, tenemos este que está de color amarillo, que se va a llamar ilión. Tenemos el que está anterior, es este, que se va a llamar pubis, y el isquion, que va a estar en la parte posterior, en la parte de atrás. Esto que estamos viendo aquí es parte del coxis, ¿vale? El coxis. Y algunas vértebras sacras. Entonces, los tres huesos que forman la pelvis o los tres huesos coxales son el ilión, isquion y pubis. Que estos tres huesecillos van a formar la fosa acetabular o el foramen acetabular o el acetábulo. ¿Qué es este acetábulo? Es prácticamente donde aquí se va a encontrar la articulación del fémur. Es aquí donde se va a unir el trocánter mayor y el trocánter menor de la cabeza del fémur para poder tener la articulación de los miembros pélvicos. Entonces vean que la pelvis no es un hueso único. De hecho, aquí lo podemos ver, ¿vale? Ilión, con su división, pubis, y el que está acá atrás, el isquion. Y aquí en esta otra representación, más anatómica, de manera más didáctica, te los ponen de dos colores. Ilión, isquion y pubis. Ahora, obviamente, dentro de todas las personas hay algo que se llama, que son variantes anatómicas, chicos, ¿vale? Las variantes anatómicas estamos hablando de que a pesar de que somos seres humanos y estudiamos la anatomía de libro o de cajón, pues no todos nos parecemos, ¿vale? Llegamos a tener variaciones anatómicas. Y eso también ocurre con la mujer, principalmente a nivel de la pelvis. Muy seguramente habrán escuchado ese caso de que pues, la mami ya está prácticamente en las 40 semanas de gestación, pero no dilata y por más que se intenta, no va a pasar ese bebé por la cavidad vaginal. Y no es porque el proceso hormonal esté mal o que el bebé no quiere salir. No, esto se deriva principalmente, en este caso, a la morfología que tienen los huesos coxales, o sea, la forma que llega a tener la pelvis. Tenemos una pelvis antropoide, una pelvis platipeloide, una pelvis ginecoide y una pelvis androide. ¿Cuál es la más adecuada o la ideal para tener un parto vaginal? Pues es la ginecoide, ¿vale? ¿Por qué? Porque se dan cuenta es la que tiene mejor proporción en anchura y altura, a diferencia de las demás, donde podemos darnos cuenta que en el isquion, que estamos viendo acá, no hay espacio para que pueda atravesar el bebé durante un parto vaginal, ¿vale? Entonces, si yo les llego a preguntar en el examen, ¿cuál es la pelvis adecuada para un parto vaginal? ¿Cuál dijimos que es, chicos?
ginecoide. La ginecoide, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Sí, profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Esta anatomía de la pelvis es como quien dice como hereditaria? Porque, por Sí. ejemplo, porque mi mamá, bueno, nosotros fuimos 7 hermanos y somos 4 mujeres y de las 4 nuestros bebés fueron por cesárea porque parto vaginal no pudimos ninguna de las 4. Ok, vean, pues aquí sí está un poco interesante. Ahora, hace muchos años, les estoy hablando de pues, cuando todavía no existía una muy buena información acerca de que los rayos X eran malignos, sobre todo a los fetos. Pues lo que se hacía con la mami era prácticamente sacarle una radiografía para ver qué tipo de pelvis se tenía. Les estoy hablando de hace muchísimos años. Actualmente esto ya no se hace. Muchas veces estas pelvis así ya nacemos, muy bueno, así nacen las mujeres, ¿vale? Pero en este caso, pues ya es algo con lo que ya naces o es prácticamente ya estás predispuesta a estar así. No es algo que se pueda cambiar porque los huesos no se pueden modificar. Bueno, sí, haciendo procedimientos muy complejos. Pero así estos huesos coxales no los podemos modificar, ¿vale? Ahí va a depender completamente de la anatomía de cada mujer. ¿Vale? No sé si respondí tu pregunta, compañerita. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Vale. Y vamos a ver un poco de anatomía y fisiología de la pelvis, ¿vale? Todo lo que estamos viendo de color amarillo es la cavidad abdominal, ¿vale? Lo que estamos viendo así como de color verde clarito es la pelvis mayor o también conocida como pelvis falsa. Y lo que estamos viendo prácticamente de color verde más oscuro se le va a conocer como pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Por qué? Porque es aquí donde se encuentra la pelvis verdadera, donde se van a encontrar todos los órganos pélvicos, ¿vale? Todos los órganos pélvicos se van a encontrar aquí. Por eso se le llama pelvis verdadera. Y aquí vamos a tener una serie de músculos que más adelante vamos a ver, que me van a formar el diafragma pélvico, ¿vale? Estamos siempre acostumbrados a que diafragma lo relacionamos mucho con la cavidad torácica y quien divide la cavidad abdominal del tórax, ¿no? Bueno, sépanse que diafragma, más que ser un músculo de la respiración, que es a lo que más se le acuña este nombre, un diafragma es una división que brinda protección y soporte a los órganos. Siguiendo esta misma definición y la traspolamos a la cavidad pélvica, pues este diafragma está haciendo, o estos músculos están haciendo prácticamente esa misma función, dando protección y soporte, en este caso, a los órganos pélvicos. Por eso se le llama diafragma pélvico, ¿vale? Hay más diafragmas, no únicamente el diafragma torácico, que conocemos que es donde es el principal músculo de la respiración y demás. Pero también dijimos que diafragma es aquella estructura muscular que le da soporte a los órganos. Traspolando esta idea, pues por eso se le llama diafragma pélvico, porque le da soporte pues, a los órganos pélvicos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe, todo bien. No, ok. No, ninguno. Vamos a continuar entonces. Y vean, aquí lo podemos ver. Pelvis mayor o pelvis falsa y la pelvis menor o verdadera, que es aquí donde se van a encontrar todos los órganos de lo que viene siendo de la pelvis, ¿vale? A ver, dime, Lucero. Profe, compañeros, buenas tardes. ¿Por qué pelvis falsa, profe? Ya lo habíamos dicho. Pelvis falsa, porque aquí prácticamente todavía están los huesos que conforman la pelvis. No obstante, o sea, está el ilión, porque el ilión es muy grande, vean el ilión hasta donde llega. Pero aquí como tal ya no hay órganos pélvicos. O sea, aquí todos los órganos reproductores se van a encontrar en la parte de la región verde oscuro, que es donde se encuentran pues, los genitales, el aparato geniturinario, y los riñones están por acá, ¿vale? Por eso se le llama pelvis falsa, ¿vale? No sé si respondí tu duda. Sí, profe, gracias. Okay, ¿vale? Entonces, pelvis mayor o pelvis falsa, pelvis menor o pelvis verdadera, ¿vale? Y aquí lo podemos ver. Esto que estamos viendo aquí, que parecen como unas orejas, es el hueso más grande de los huesos coxales o huesos de la pelvis, que es el ilion. Aquí podemos ver al isquion. Y estos dos que estamos viendo acá van a recibir el nombre de pubis, ¿vale?
estos dos huesitos se van a unir para formar una articulación en sindesmosis que se llama sínfisis del pubis, ¿vale? La sínfisis del pubis es una articulación que se le conoce como en sindesmosis porque quiere decir que no va a haber movimiento, pero la mujer tiene procesos hormonales muy interesantes donde sí va a haber una hormona encargada de poder relajar estas articulaciones y dentro de estas articulaciones también se encuentran lo que viene siendo los discos de las vértebras. Es por eso que a veces dicen que la mujer llega a crecer durante el parto, ¿vale? Por estas hormonas que vamos a checar más adelante, ¿vale? Y esta es una imagen muy bonita, muy en serio, muy bonita, donde nos habla principalmente de la irrigación y del drenaje venoso. Irrigación arterial, ¿vale? Por eso estamos viendo de color rojo. Siempre para niveles académicos, el vaso sanguíneo que vamos a ver de color rojo es una arteria. En cambio, el vaso sanguíneo que vamos a ver de color azul es una vena. No necesariamente quiere decir que en la vida real van a tener este color, pero para fines didácticos es como se les conoce, ¿vale? O como las podemos ver. Ahora, quiero que vean cómo es de rica la irrigación en todo tu cuerpo. Prácticamente tienes esta red de carreteras, esta red de vasos sanguíneos que ocupa el sistema endocrino para poder distribuir todas las hormonas y por eso llegan a todo el cuerpo, ¿vale? En este caso me interesa aquí, ¿vale? Me interesa aquí. Aquí podemos ver prácticamente la aorta, que es la arteria más grande de todo tu cuerpo. Vean lo hermosa que es esta arteria, es muy grande, es un vaso de distribución, ¿vale? Y aquí dentro del drenaje venoso podemos ver estos dos, estas grandes venas, estos grandes vasos, que son las venas cava superior y vena cava inferior. Entonces quiero que observes cómo es de hermosa y rica la irrigación, ¿vale? Y vamos a ver en este caso la irrigación específica del útero, ¿vale? La irrigación del útero nace principalmente a través de la arteria ilíaca interna, ¿vale? Vamos a explicar eso, les voy a proyectarles la otra pantalla porque esta parte de la irrigación es muy importante porque a través de ella nosotros podemos determinar por qué una paciente que tiene una hemorragia obstétrica se puede vaciar muy rápido, o sea, se desangra extremadamente rápido, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Tú tienes un órgano que es privilegiado, por así decirlo, que se encuentra prácticamente en la cavidad torácica. Es un órgano que se encarga de bombear toda la sangre. ¿Alguien sabe cómo se llama ese órgano? Corazón. El corazón, ¿no? El corazón es un órgano muy interesante, ¿vale? Y pues ya saben, ¿no? Tiene 4 cavidades hermosas. Déjenme, hago más bonitas estas cavidades. ¿Vale? 4 cavidades hermosas. Arriba, ¿cómo se llaman, chicos? Estas cavidades de arriba. Aurícula izquierda ¿Aurículas? Ok, ahora, siempre que vemos nosotros un diagrama anatómico, lo vamos a estar viendo de frente al paciente. Lo que significa que la izquierda no va a ser tu izquierda, sino va a ser la derecha. Vamos a cambiar estos, ahora sí que estos lados. Lo que significa que aquí de este lado va a ser la derecha y de este lado va a ser la izquierda. Dice su compañera que arriba se llaman aurículas, entonces aquí sería aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora, ¿de qué cavidad nace la arteria más grande de todo el cuerpo? ¿De qué aurícula o de qué ventrículo nace la arteria más grande de todo el cuerpo? ¿De la arteria pulmonar? No. O sea, ¿de qué cavidad del corazón nace la arteria más grande de todo el cuerpo? ¿Ventrículo derecho? No, De la aurícula derecha. tampoco. Ahí llegan las venas más grandes de todo el cuerpo. Yo estoy preguntando la arteria más... ¿Cuál es la arteria más grande de todo el cuerpo, chicos? La aorta. La aorta. Entonces, ¿de dónde nace la aorta?
De la vena cava superior. No, una cosa es una arteria y otra cosa es una vena. ¿Del ventrículo izquierdo? Ok, ya uno ya buscó, ya recordó. Entonces sale principalmente del ventrículo izquierdo, ¿vale? La aorta se divide en muchos fragmentos, ¿no? Primero es aorta ascendente. Esta parte que estamos viendo aquí que ahorita no voy a tocar porque no estamos en esa clase. Se le va a llamar arco aórtico, callado aórtico. Y lo que sigue posteriormente es la aorta descendente o también conocida como aorta torácica. Porque está en la cavidad torácica. Ok, atraviesa lo que viene siendo el diafragma torácico, principal músculo de la respiración, que dijimos que es como una cúpula. ¿Vale? El diafragma prácticamente tiene algo que se llaman hiatos. Los hiatos son agujeros por donde van a pasar estructuras anatómicas, de las cuales se encuentra la aorta, la vena cava y el esófago, ¿vale? Entonces la aorta atraviesa el hiato aórtico. Atraviesa el hiato aórtico. Vale. Y ahora aquí ya pasamos de ser cavidad torácica, ahora estamos en abdomen. Por lo tanto, ahora te vas a llamar aorta abdominal. Aorta abdominal, ¿vale? Más o menos aproximadamente a nivel de L4 y L5, o sea, la vértebra lumbar 4 y la vértebra lumbar 5, vas a tener esta división de la aorta abdominal, más o menos en L4 y L5. Y esta aorta abdominal se va a dividir en dos. ¿Vale? Ahora te vas a llamar arteria ilíaca común. Ahora, la arteria ilíaca común se va después a dividir en dos, ¿vale? La arteria ilíaca común se va a dividir en una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. ¿Vale? Esta es la arteria, y le voy a abreviar, arteria ilíaca interna. Voy a apuntar aquí. Esta es la arteria ilíaca externa. Y esta es la arteria ilíaca interna. Vale, la arteria ilíaca externa va a tener la función de irrigar a lo que viene siendo toda la extremidad pélvica, o sea, toda la que viene siendo las piernas. Por su lado, la arteria ilíaca interna, que es esta que estamos viendo acá, estas dos, son las que van a irrigar a todos los órganos pélvicos. Anoten eso, pregunta de examen. Si yo les pongo una pregunta que diga, ¿cuál es la arteria que irriga a los órganos pélvicos? ¿Y qué me van a responder? Arteria ilíaca interna. Arteria ilíaca interna. Vale, entonces, órganos pélvicos. Entonces, arteria ilíaca externa, pues irriga toda la pierna. Ahorita eso no me interesa. La que ahorita me llama la atención es la arteria ilíaca interna, que es la que va a irrigar a todos los órganos pélvicos. Hay dos excepciones muy importantes que más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Pero eso es una diferenciación importante que quiero que ustedes chequen. Que la irrigación prácticamente en un órgano pélvico que tiene la mujer y que no tiene el hombre, que es el útero, pues recibe una irrigación prácticamente de arterias ilíacas, de aorta y después a
corazón. O sea, prácticamente es un órgano que está irrigado, pero extremadamente irrigado, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, chicos, con esta pequeña diagramita. Profe, Ajá, entonces sería la arteria ilíaca interna. exactamente. Es la que va a irrigar a casi todos los órganos pélvicos. Hay sus excepciones, pero ahorita los vamos a ver, Gracias. ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? No, profe. Esto es anatomía básica, ¿vale? Ahora, voy a seguir moviendo. Voy a dejar aquí un poquito de lado a la arteria ilíaca interna. Dijimos que esta es la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa. Vale. Ahora, el útero, vamos a dibujar un útero con mucha imaginación, como siempre les digo. Que miren esto. Vale. El útero va a recibir prácticamente su irrigación. Su propio nombre te dice que es la arteria uterina, que es una rama de la arteria ilíaca interna. Una arteria uterina. ¿Vale? Que es una rama de lo que viene siendo la arteria ilíaca interna. Ahora, pero ¿quién va a irrigar a los ovarios, que son estas dos bolitas? Les voy a hacer incluso de otro color. ¿No? Quien irriga a los ovarios van a ser las arterias ováricas. Pero las arterias ováricas no nacen de la arteria ilíaca interna. Las arterias ováricas, o también incluso las pueden encontrar como arterias gonadales femeninas, van a nacer de la aorta abdominal, ¿vale? Más o menos aproximadamente a nivel de L3, un poquito más arribita. Voy a hacerlas incluso de otro color para que se vean de color verde. Esas arterias uterinas van a nacer prácticamente de la aorta y van a irrigar a los ovarios. Entonces vean cómo es que el aparato reproductor femenino está completamente irrigado, ¿vale? Desde la arteria ilíaca interna, que después se convierte en común, aorta, corazón. Y los ovarios, que a pesar de que son muy chiquitos, tienen una irrigación directa por parte de la aorta aproximadamente a nivel de L3, que es cuando nacen las arterias ováricas, o también lo pueden encontrar como arterias gonadales femeninas, ¿vale? Son estas de color verde, ¿vale? Entonces vean cómo es de rica. ¿Qué dijo, ¿Anda? maestro? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de arterias? Las arterias ováricas son las que su nombre lo dice, van a irrigar o van a mandarle sangre a lo que viene siendo los ovarios, que nacen de la aorta abdominal, ¿vale? Entonces, prácticamente del corazón es aorta, después ovarios, ¿vale? Vean que la irrigación es directa. La irrigación que tiene prácticamente los ovarios es directa. Y la irrigación que llega a tener el útero en sí, pues va de corazón, aorta, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna y después útero. Entonces vean que la irrigación del útero es muy, muy rica, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? Otra vez, profe, la irrigación va del corazón y que... Corazón, aorta y después a las arterias ováricas que van a llegar hacia los ovarios. Prácticamente su nombre te lo dice. Arterias ováricas nacen de la aorta abdominal y llegan a los ovarios. En contraste, el útero
reciben irrigación desde corazón, aorta, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna y arteria uterina, ¿vale? Es un camino igual un poquito más largo, pero si se dan cuenta, es un órgano que a pesar de que es pequeño, tiene una gran cantidad de irrigación, ¿vale? Es un órgano muy, muy irrigado. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? No, profe. No, Gracias. profe. ¿Vale? Entonces, una vez que entendimos esto, vamos a ver las imágenes para que ya quede un poquito más esquematizado. Misma imagen que estábamos viendo aquí. Vale, aquí podemos ver otro esquema. Dijimos que aproximadamente entre L5 y L4, mi aorta abdominal se va a dividir en dos arterias ilíacas comunes. Y la arteria ilíaca común después se va a dividir en dos, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna. Y de la arteria ilíaca interna va a salir una arteria que es la arteria uterina, de hecho aquí la están marcando. Prácticamente seguimos este camino, ¿vale? Este camino que estamos viendo acá, ¿vale? Y esta que estamos viendo hasta acá arriba, que nace de la aorta abdominal, más o menos dijimos que a la altura de L3, es la arteria gonadal o en este caso la arteria ovárica, en el caso de la mujer. Y aquí viene un dato muy importante y nos dice, un útero no gestante recibe aproximadamente el 3.5 del gasto cardíaco. Pregunta para ustedes, chicos, ¿qué es el gasto cardíaco? El volumen de la sangre que bombea el corazón hacia la aorta, Más creo. o menos, pero le falta algo. A ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañera? No sé quién habló porque no veo su manita levantada. Entonces, si van a hablar, hacen su mano para apuntarlos para participaciones, chicos. Su compañera estuvo muy, muy cerca, pero le falta algo ahí importante. En lo que mientras Por voy minuto. sacando por minuto, ¿vale? Recuerden, chicos, que gasto cardíaco. A ver, Marta. Ya contesté, profe. ¿Fuiste tú? Es que no tienes la mano levantada. Sí, perdón. Yo no soy adivino. Vale, muy bien. Pues recuerden, chicos, que gasto cardíaco es el volumen de sangre que inyecta el corazón en un minuto, ¿vale? ¿Cómo se saca el gasto cardíaco? Muy bien, ya me dijeron el nombre, pero ¿cómo lo saco? ¿De dónde lo obtengo? ¿Cuánto es mi gasto cardíaco ahorita que estoy teniendo yo? A ver, de Marta. La frecuencia cardíaca por volumen sistólico o por los latidos de la sístole. Creo que sí, así iba. No me Más o acuerdo. menos. ¿Y cuánto equivale el volumen sistólico? A ver, Rosy. De 5 a 6 litros, dependiendo del peso. No, eso es muchísimo para hacer en un minuto, a menos de que seas un animal muy grande. A ver, Andrea. De 70 a 80 mililitros. De 70 a 80 mililitros. ¿Y de dónde sacamos ese dato? Pues es lo que yo recuerdo, pero no sé de dónde. No sé de dónde. No, chicos, debemos de preguntar. Por ejemplo, ok, sacaste 10, pero dime qué aprendiste de la materia. No tiene sentido hacer eso, ¿vale? A ver, Marta, ¿tienes tu manita levantada? Era lo que le acababa de decir, profe, que era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ok. Creo yo. Tu compañera te complementó que dice que el volumen sistólico es aproximadamente de 80 a 70 mililitros. Entonces, vean, un útero no gestante recibe aproximadamente el 3.5% de todo ese gasto cardíaco, pero un útero gestante recibe aproximadamente del 12 al 15% del gasto cardíaco, prácticamente 5 veces más de lo que recibía antes, ¿vale? Y ahorita vamos a explicar esto porque sí es muy importante tomar en cuenta todo esto, ¿vale? Vale, vamos a buscar aquí, ¿no? Pues dijimos que un útero no gestante, voy a hacer acá a un lado mi dibujito. Vale, vamos a primero poner el ejemplo con un útero no gestante.
útero no gestante. Dijimos que recibe aproximadamente el 3.5% del gasto cardíaco. Y me decían sus compañeras que el gasto cardíaco equivale a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ahora, yo les preguntaba a ustedes, ¿cuánto es el volumen sistólico? Alguien por ahí me respondió, creo que fue Andrea, que decía que era de 80 a 70 mililitros. Vale, muy bien. ¿De dónde salen esos 80 a 70 mililitros? ¿Vale? Y mira, no, es que yo, doctor, yo lo leí en el Guyton y Hall y pues ahí decía que era 70, ahí decía que era 80, que sí, es algo que pues todos los libros de medicina, acuérdense, que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma anatomía, no es lo mismo una paciente que mide 1,70 y pesa prácticamente 75 kilos, a una paciente que apenas anda midiendo 1,47 y pesa 50 kilos. La diferencia es bastante notable. ¿Vale? Por lo tanto, ¿de dónde saca este dato Guyton y Hall, que es una de las mejores bibliografías hablando de fisiología médica? Vámonos hacia el corazón. Recuerden, chicos, que el corazón es una bomba. ¿Qué es lo que pasa si tú quieres bombear agua desde tu tinaco a tu cisterna? ¿Qué tienes que hacer primero para que puedas succionar? O ya nadie usa bombas de agua. Pues tener Sí, una... correcto, se tiene que prender una bomba. ¿Mande? A ver, alcen la manita porque entre todas no escucho. A ver, Rosario. Pues se tiene que prender una bomba, profe, se tiene que conectar Ajá. una bomba. Pero tú nada más llegas y la conectas y así solita succiona y empieza a bombear el agua desde tu tinaco hasta tu azotea. No, por supuesto que no. No, pues, ¿qué tienes que hacer antes? A ver, dime, Lucero. Pues tiene que haber una presión para que se pueda bombear, ¿no? Tiene que haber una presión. ¿Y cómo generas esa presión? El corazón básicamente es una bomba. Había otra manita levantada, pero ¿qué se arrepintió? Vamos a ver si te encuentro. Vi, nada más vi que el icono era gris. Pero nadie. A ver, Rosario, otra vez. Conectando la luz, ¿no? Generando una En la corriente. parte de la luz, ¿qué es lo que requiere esa bomba para que pueda succionar el agua? A ver, Andrea. Pues algunas necesitan que le eches agua para que tenga como ese fluido, ¿no? Exactamente. Se le llama purgar. Si tú conectas una bomba que no tiene nada de agua, muchas gracias, Andrea, prácticamente se va a quemar aunque tenga toda la energía, porque requieres de generarle presión, ponerle una cantidad pequeña de agua para que se genere presión dentro de la bomba y pueda succionar. Pues el corazón, al ser prácticamente una bomba, sigue el mismo principio, ¿vale? Recordemos que todos los libros de medicina siempre van a tomar de paciente un modelo anatómico un hombre masculino de 1,70 que pesa 70 kilogramos. Eso es el ejemplo genérico y clásico de todos los libros de medicina, ¿vale? Entonces, aquí tú tienes a tu hermoso ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo de este paciente genérico que mide 1,70 y pesa 70 kilogramos tiene un volumen de 100. Vale, voy a poner aquí. Tiene un volumen de 100 mililitros. Pero cuando el corazón eyecta, o sea, genera la contracción, no se pueden eyectar los 100 mililitros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría si se eyectaran los 100 mililitros? Pues prácticamente se quedaría vacía esa bomba y no tendría manera de generar succión para poder generar otro latido y distribuir la sangre. Entonces, siempre se va a quedar algo de sangre, ¿vale? A eso se le va a conocer como volumen residual. ¿Vale? Y ese volumen residual equivale aproximadamente a 30 mililitros. Lo que eyecta el corazón en el ventrículo izquierdo por cada latido es aproximadamente el 70% de toda la cavidad. ¿Cuánto es el 70% de 100 mililitros?
Muy sencillo, esta regla de 3. ¿Cuánto es el 70% de 100 mililitros? 70 mililitros. 70 mililitros. Por eso de aquí saca este dato Guyton y Hall, que es el libro de fisiología médica a lo mejor más famoso. Pero les vuelvo a reiterar, esto es un ejemplo genérico, ¿vale? Que ya sabemos que todos los libros de medicina toman un paciente, unos 70 y 70 kilogramos. Este es como que el paciente ideal, ¿vale? Pero estamos hablando que solamente son números para ejemplificar, porque la medicina no es lo mismo tener un paciente que mide 1,80, tener una paciente que mide 1,45, ¿verdad? Son completamente diferentes. Obviamente el corazón de la persona que es más grande, lógicamente va a ser más grande. Su ventrículo le va a caber mayor cantidad de sangre y por lo tanto va a eyectar mayor cantidad de sangre. Por eso este es un ejemplo genérico, chicos, ¿vale? De aquí salen tus hermosos 70 mililitros. No es que yo me los esté inventando, es prácticamente la fisiología del corazón, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien con esta explicación? Sí, profe. Ok, ahora, ya sabemos de dónde salen mis 70 mililitros. Vamos a dejarlo en una media de 70, ¿vale? Que es lo que más recomiendan las bibliografías, ¿vale? Ahora, ya sabemos cuánto es el volumen sistólico. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? A ver, Rosy. 120 sobre 80. No manches, no, ¿qué pasó? No estamos viendo tensión arterial y cuando lleguemos a tensión arterial, quien te diga que todavía existe urgencia hipertensiva y crisis hipertensiva, mándalo a estudiar porque eso ya no existe. Y Ok, disculpe, no le escuché la pregunta entonces, profe. ¿Mande? No escuché entonces la pregunta. No, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? No dije tensión arterial. De 60 a 100 latidos por minuto. De 60 a 100 latidos por minuto. 120-80 es un número muchas veces un poco hasta de broma, que tomamos en cuenta todo el gremio del área de la salud, que pensamos que es la tensión arterial normal, ¿vale? Yo más, en lugar de decir una tensión arterial normal, yo digo una tensión arterial ideal. Más adelante, cuando veamos enfermedades hipertensivas, vamos a ver el porqué, ¿vale? Pero no sé quién habló, me parece que fue un caballero, pero no alcancé a escuchar. No vi su nombre. Pero bueno, muchas gracias. Dice su compañero que es de 60 a 100. Soy Francisco. ¿Mande? Soy Francisco. Ah, Francisco, es que no vi tu manita, nada más escuché tu voz. ¿Vale? Okay. Si van a hablar, en su mano porque pues, es que me hablan entre todos y no los puedo ver. ¿Vale? Rosy, ¿tienes tu manita levantada? ¿Quieres decir algo? Bueno, creo que ya no. ¿Vale? Entonces nos dice su compañero que la frecuencia cardíaca normal sí es de 60 a 100 latidos por minuto. Vamos a suponer que tienen una paciente genérica, que ahorita no está embarazada, ¿vale? Y tiene de frecuencia cardíaca, vamos a suponerle que tiene 70, ¿no? 70 latidos por minuto. El volumen sistólico dijimos que es aproximadamente de 70, pero como igualmente les vuelvo a reiterar, es un ejemplo genérico que únicamente me sirve para dimensionar o comprender cuánto es lo que aproximadamente tu compañera está eyectando en cada latido cardíaco. Entonces, siguiendo mi fórmula de mi gasto cardíaco, dice que es 70 por, en este caso, pues 70, ¿no? Saquen su calculadora y hagan esta suma. ¿Cuánto es 70 por 70? Yo también aquí tengo la mía. Pues hago lo mismo, 70 por 70. Me sale aproximadamente 4,900, ¿vale? ¿Y esas que son peras, manzanas, guayabas? ¿No? Son 4,900 mililitros que está eyectando esta paciente de 70 latidos por minuto, ¿vale? Esto es el gasto cardíaco. Ay, perdón, dejen, hago otra vez pequeña esta imagen, ¿vale? Este es el gasto cardíaco que está teniendo esta paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. El gasto cardíaco que está teniendo es de 4,900 mililitros. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien?
Si no, lo volvemos a explicar, no pasa nada. Profe, Ajá. yo sí tengo una duda, iba a decir Sí. que pero me confundí ya. No, está bien, no te preocupes. Por ejemplo, los 70 son los latidos Ajá. por minuto. Y los otros 70, ¿de dónde, cómo los voy a sacar? Ok, el volumen sistólico, ya explicamos de dónde sale este 70. El 70 prácticamente es una constante que ya vimos de dónde sale. Siempre les he dicho que esto es un ejemplo genérico, ¿vale? Cada paciente tiene un volumen sistólico diferente, pero con fines académicos y fines didácticos se quedó en dejarlo en una media de 70 mililitros, ¿vale? Ahora hacemos otro ejemplo para que no nos confundamos, ¿vale? No sé si Gracias. respondí tu pregunta, Lucero. Sí, gracias. Ok, vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Vamos a agarrar ahora otra paciente, ¿no? La paciente 2, vamos a llamarle ahorita. Ella tiene una frecuencia cardíaca. En este caso vamos a aumentarle un poquito más. 85 latidos por minuto. Y yo quiero saber, voy a mover este ejemplo más hacia la izquierda. Yo quiero saber su gasto cardíaco. Que dijimos que gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Sabemos que volumen sistólico equivale a 70 mililitros, con el ejemplo que nos dice Guyton y Hall. Y la frecuencia cardíaca que tiene la paciente, en este caso, pues es de 85 latidos por minuto. Yo voy a sustituir en esta pequeña fórmula básica. Entonces yo voy a multiplicar 70 por 85. Aquí tengo mi calculadora, voy a hacer lo mismo. 70 por 85. Me sale en este caso 5,950 mililitros. 5,950 mililitros, ¿vale? Esto es lo que tiene su paciente número 2 con una frecuencia cardíaca de 85 de gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que su corazón eyecta en un minuto de esta paciente son 5,950 mililitros. Prácticamente 6 litros es lo que eyecta su corazón en un minuto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí. Esta paciente no está embarazada, por lo tanto, de estos 5,950 mililitros, únicamente el útero va a estar recibiendo el 3.5%. Entonces, tengo mi calculadora. Vamos a ver cuánto es lo que recibe el útero. Lo que viene siendo estos 5,950. Entonces, pues aquí tengo mi calculadora, voy a sacar el porcentaje. Quiero el 3%. Aquí con la calculadora, pues es más fácil. ¿Vale? Ahorita, si no hacemos una regla de 3, es el mismo resultado. Me dice que este útero no gestante va a estar recibiendo aproximadamente de todo ese gasto cardíaco 178.5 mililitros. ¿Vale? Entonces, vean, está recibiendo poquita sangre. ¿Vale? Esto es lo que recibe un útero no gestante. ¿Vale? De estos 5,950 mililitros, 178 mililitros van a ser para el útero no gestante, o sea, una paciente que no está embarazada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Okay. Vamos a hacer ahora... Profe, ¿de dónde salieron los 178? ¿Se divide como el 3.5%? Los 178, ¿dónde los saqué? Pues prácticamente lo que nos dice la regla, que un útero no gestante recibe el 3.5%. Tú con tu calculadora, que yo también tengo aquí, pues la vas a sacar muy fácil. Colocas, no voy a hacer otra vez, lo que te salió que fueron 5,950, lo voy a apuntar, 5,950, y tú quieres saber el porcentaje, que en este caso es 3.5. Entonces, sacas tu 3.5. Eso es diferente. Bueno, ahora lo voy a hacer otra vez. 5,950. Saber el porcentaje de 3. 3.5. Vamos a dejarlo, ¿vale? Hace rato lo hicimos con 3, ahora lo hicimos con 3.5. Llega a variar un poquito. En este caso nos dice que son 208 mililitros. ¿Vale? Hace rato lo hicimos con 3 y nos daba esto.
¿vale? 3.5. Vamos a dejarlo en 3.5, ¿vale? Para que no haya confusión. 208 mililitros, ¿vale? De aquí, por donde yo lo estoy sacando, prácticamente es lo que me dice la regla, que un útero no gestante únicamente recibe el 3.5% de todo ese gasto cardíaco. Tu paciente número 2 tiene un gasto cardíaco, o sea, todo lo que inyecta a su corazón en un minuto, de 5.950 mililitros, lo que saca su corazón en un minuto. Y de estos 5.950 mililitros, lo que recibe el útero no gestante son 208 mililitros o 178 mililitros, ¿vale? No sé si me di a explicar ahorita otra vez. Sí, profe, muchas gracias. Vale, ahora vamos a hacerlo bajo otra perspectiva. Que ahora sea un útero gestante. Y nos dice que un útero gestante, o sea, una paciente que está embarazada, que prácticamente ya se encuentra por arriba de la semana 32. ...32 semanas de gestación, recibe en promedio de 12 a 15% del gasto cardíaco. Vamos a utilizar igualmente a tu paciente número 2, que tiene una frecuencia cardíaca de 85. Vamos a suponer que sigue teniendo la misma. Son 70 mililitros, que es de su volumen sistólico, por 85, que es su frecuencia cardíaca. Aquí están los valores. Te va a salir exactamente el mismo valor, 5.950. Pero ahora es un útero gestante. ¿Vale? Va a cambiar ahora. ¿Cuánto va a recibir de ese pastel? Ah, bueno, pues tú con tu calculadora vuelves a hacer lo mismo. Ahora quieres saber cuánto es el 15%. Y nos dice que ese útero va a estar recibiendo, en este caso, 892 mililitros. Esto es lo que va a estar recibiendo la paciente. Pues déjenme ver si está bien esta calculadora, porque le voy a hacer 5.950. Yo quiero saber el 15%. Vale. Si dado caso tu calculadora, pues no confías tanto en lo que te dice, podemos hacer una regla de 3. ¿Vale? En este caso me dice que 5.950 equivale al 100%. Y tú quieres saber cuánto es el 15%. Tienes que multiplicar este 15 por los 5.900 y vas a dividirlo después entre 100. Va a ser lo mismo. Entonces tengo que tomar 15 y lo voy a multiplicar en este caso por los 5.950. Y después lo vas a dividir entre 100. Y te sale prácticamente el mismo resultado. 892 mililitros. Esto es lo que está recibiendo un útero gestante en un minuto. Imagínate que tú tengas una hemorragia obstétrica. ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? Aproximadamente. 6. Pues depende del paciente, pues decimos de 5 a 6 litros, ¿vale? A ver, Angélica, yo creo que ya le respondieron, ¿no? De 5 a 6 litros, me De 5 a parece. 6 litros es lo que tiene el cuerpo, ¿vale? Si tú estás diciendo con esta fórmula que una paciente gestante, o sea, ya embarazada aproximadamente arriba de la semana 32, cuando el bebé ya está grandecito, recibe del 12 al 15% del gasto cardíaco, quiere decir que este útero recibe 892 mililitros, prácticamente 900 mililitros por minuto. Y si recuerdas cómo es la irrigación de una paciente del útero, o sea, prácticamente la irrigación que tiene es que directa con la aorta. ¿Cuánto tiempo tardaría en desangrarse por completo esta paciente? Si estamos hablando que prácticamente en un minuto se le están llenando 900 mililitros. Y esta paciente supongamos que tiene 6 litros de sangre. A ver, no sé.
Pues aproximadamente 5. Pues en 5 minutos, ¿no? 10 minutos máximo. Entonces vean cómo es que es importante conocer toda la anatomía de la irrigación. Por eso es que las hemorragias obstétricas se encuentran en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque la anatomía de las arterias que irrigan a estos órganos es muy directa. Y si estamos hablando que un útero gestante, o sea, un útero grandote, cuando el bebé ya está grandecito, recibe, en este caso de la paciente número 2, 892 mililitros, o sea, dice su compañera, en 5 minutos pues ya se vació. Entonces vean lo rápido que tenemos que actuar ahí, chicos, ¿vale? Ahora, deben de saber que una paciente embarazada tiene muchísimos cambios fisiológicos. Uno de ellos es el corazón. El corazón de una paciente embarazada, porque créanme que el útero crece bastante, que incluso llega a opacar la cavidad torácica, que hace que el corazón se desvíe ligeramente hacia la izquierda, ¿vale? El corazón de por sí tiene una inclinación ligeramente hacia la izquierda, pero en pacientes embarazadas donde el útero está muy grande, porque el bebé también está muy grande, pues prácticamente el eje eléctrico del corazón se cambia. Entonces el corazón, para compensar estos cambios, pues late más rápido. Regularmente esos pacientes están por arriba de 90, 92, 80. Pues imagínense estar cargando durante todo el día un peso de mínimamente 9 kilogramos. Pues, si tú tan solo subes unas escaleras y nada más con tu mochila, ¿cómo te sientes? Ahora imagínate a la pobre pacientita que diario está cargando aproximadamente 9 kilos, pues ¿cómo va a estar su corazón intentando bombear esa sangre? Pues va a estar, sobre todo, más cercano al 100, ¿vale? Entonces vamos a cambiar estos términos para que lo entiendan. Vamos a agarrar ahora a otra paciente. Vamos a suponer que ahora es la paciente 3. Y pues ella ya se encuentra prácticamente en la semana 39 de gestación, o sea, ya este pastel ya se está cociendo muy bien, ya ha llegado el momento de que salga. Entonces va a su última consulta para ver cuándo le van a dar fecha para su parto o para su cesárea, ¿no? Y te presenta una frecuencia cardíaca, ya está cargando mínimamente 9 kilogramos esa paciente, extra de su propio peso. Vamos a suponer que tiene 95. Voy a sacar primero mi gasto cardíaco. Gasto cardíaco dijimos que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico equivale a 70 mililitros y en este caso mi frecuencia cardíaca es de 95. Aquí tengo mi calculadora. Entonces ahora voy a agarrar 70, ya, que ya vimos de dónde sale el 70, y lo voy a multiplicar por mi frecuencia cardíaca, que en este caso es de 95. Me salen ahora 6,650 mililitros. 6,000. Permítanme, chicos. Vale. 6,650 mililitros. Esto es el gasto cardíaco de la paciente número 3. ¿Sí cambió? Sí, cambió muchísimo. Y es un útero gestante, lo que significa que va a recibir del 12 al 15%. En este momento, pues ya el pastel ya se va a cocer, ya está muy bien, ya va a salir. Nos quiere decir que va a estar recibiendo, en este caso, la irrigación máxima. Entonces, vamos a poner que está recibiendo el 15% de ese gasto cardíaco. Entonces, tú agarras tu calculadora, pones el porcentaje y le pones 15. Vean cuánto es lo que está mandándole la paciente al útero en un minuto. 997 mililitros. O sea, prácticamente 1 litro, chicos. Si supongamos que esta paciente tiene en total 6 litros de sangre como máximo, o sea, la paciente 3 tiene en sí 6 litros de sangre. ¿En cuánto tiempo se desangraría si esta paciente tuviera una hemorragia obstétrica? A ver, Rosy. Pues en 5 minutos.
en 5 minutos, ¿vale? O sea, vean cómo es que, y luego más aparte agrégale que la irrigación que tiene el útero es prácticamente directa desde el corazón, y agrégale que ahí también están las arterias ováricas que vienen directamente de la aorta abdominal. Entonces vean cómo es que de rápido una paciente de una hemorragia obstétrica está en grave peligro. Por eso es importante que como conocedores del área de la salud sepamos por qué una hemorragia obstétrica puede llegar a ser tan peligrosa, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? No, profe. ¿No? Entonces quiero que vean que si alguien decía, no, yo me metí a enfermería o medicina porque no voy a ver cuentas, es porque nunca ha llegado a pediatría, ¿eh? ¿Vale? Entonces voy a dejarte proyectar acá. Vámonos otra vez a la presentación de la otra pantalla. Entonces, aclarando este ejemplo, vamos a ver qué más hay. A ver, Rosy, tienes tu manita levantada, dime qué pasó. Bueno, creo que pues ya ya nos abandonó. Muy bien. Ahora, aquí podemos ver igualmente más imágenes gráficas. Estas imágenes me las robé del MUR de anatomía. Donde vean, aquí podemos ver a la arteria ilíaca interna, donde una de las ramas es principalmente para irrigar al útero y se va a llamar arteria uterina. De esta arteria uterina también van a hacer otra ramita que se va a llamar arteria vaginal, que pues va a irrigar a la vagina y parte de la vejiga también. Entonces vean cómo es que el útero está completamente, ¿qué? Vascularizado. Aquí podemos ver otra perspectiva. La arteria ovárica, que dijimos que esta nace directamente de la aorta abdominal, y aquí tengo otra imagen. Vean, esta imagen está muy, muy bonita. Vean. Aquí estamos viendo a la aorta abdominal, ¿vale? La arteria más grande de todo el cuerpo. Aquí podemos ver cómo es que de la aorta abdominal nace la arteria ovárica y pues va a irrigar al ovario y a la trompa de falopio, ¿vale? Vean cómo es que es de rica esta irrigación. Seguimos descendiendo, aproximadamente a nivel de L4 y L5, se divide la arteria abdominal en arteria ilíaca común y después se va a dividir en arteria ilíaca interna. De la arteria ilíaca interna va a salir una rama, que es la arteria uterina, que es esta que estamos viendo aquí, la principal. Y su nombre lo dice, arteria uterina, que va a irrigar o va a llevar la sangre al útero. De aquí va a salir otra ramita que es la arteria vaginal, ¿vale? Vean aquí la arteria vaginal, que va a irrigar al cervix y luego lo que dice de la vagina. Entonces vean cómo es que está irrigada, cómo es que está irrigado el aparato reproductor femenino. Tiene una irrigación muy rica. Ahora, aquí yo puse, esta imagen está muy bonita, pero yo le agregué esto. Las arterias espirales. Hagan de cuenta que una rama arterial funciona como un arbolito, que poco a poco se va ramificando. Y conforme se va ramificando, estas arterias o estos vasitos sanguíneos se van haciendo más pequeños, al igual que un árbol. Llegan a ser de tan pequeñas que van a recibir ahora el nombre de arterias espirales. ¿Por qué se llaman arterias espirales, doctor? Porque literalmente tienen esa forma como si fueran una espiral. Y estas arterias espirales son las que atraviesan todas las capas del útero, tanto perimetrio, miometrio y endometrio, ¿vale? Por eso se llaman arterias espirales, porque literalmente son como si fueran una espiral y son las que atraviesan todas las capas del útero para que este órgano esté extremadamente irrigado, llevando sangre, y la sangre no únicamente es agua, también trae oxígeno y nutrientes, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya vean, si la irrigación está así de sabrosa, así de completamente llena de vasos sanguíneos, pues ¿en cuánto tiempo creen que se desangre la paciente? Pues en unos minutos prácticamente ya se fue, ¿vale? Por eso es que una hemorragia obstétrica, mucho cuidado, chicas, ¿vale? Ahora, ya pasamos de ver toda la parte de la irrigación. Vamos a ver ahora los órganos reproductores externos, ¿vale? Esta imagen me la volé del Williams de obstetricia, que es una de las mejores bibliografías si ustedes quieren consultar sobre gestación. Es muy buena, muy buena. Vale. Tenemos al monte de Venus, que nos dice que es un cojinete graso, y después de la pubertad se cubre de vello. Pues esas vellosidades reciben el nombre de pendejos, ¿vale?
Tiene principales funciones ahí, sobre todo de protección y como una barrera física de agentes agresivos, ¿vale? Tenemos los labios mayores, que son los que estamos viendo aquí, ¿vale? Los labios mayores son estructuras de grasa que contienen muchas glándulas y sirven para proteger a lo que viene siendo la cavidad vaginal. Después tenemos a los labios menores, que son estos que estamos viendo acá, ¿vale? Que están igualmente extremadamente vascularizados, ya vieron de dónde, a través de la arteria vaginal. Tejido conectivo, músculo liso y también tienen la función de tener una gran protección, ¿vale? De brindar protección a la cavidad vaginal. Si se dan cuenta, estas hermosas estructuras de los labios mayores y menores tienen una gran cantidad de glándulas. Tú tienes a nivel de todo tu cuerpo algo que se le conoce como inmunidad innata. Te quiere decir que ahí la tienes. Esta inmunidad innata está dada principalmente por las barreras naturales. La piel tiene el sudor, la boca tiene la saliva, las cavidades vaginales tienen también esa mucosidad. Y ustedes, chicas, no van a dejar mentir que la mucosidad tiene un pH ligeramente ácido, porque al tener este ambiente ligeramente ácido, pues ayudan a tener propiedades antibacterianas, ¿vale? Por eso es que el pH tiene que estar ácido en la vagina, ¿vale? Tenemos ahora aquí a lo que viene siendo al clítoris, ¿vale? Que es el principal órgano erógeno femenino y es el homólogo del pene en la mujer, ¿vale? Igualmente está muy irrigado. Tenemos aquí el meato urinario externo, también conocido como la uretra, que esto permite la salida de la orina y es la última parte de la uretra, ¿vale? Aquí podemos ver la uretra. Si ustedes van a colocar una sonda vesical en una paciente femenina, una mujer, cisgénero, como le llaman ahora, pues debemos de tener en consideración que el principal órgano erógeno, que es el clítoris, está hasta arriba, el agujero más grande es la cavidad vaginal y la cavidad pequeña que se encuentra en medio de estas dos estructuras es el meato urinario, o también conocido como la última parte de la uretra. Porque luego a veces cuando mandas al pasante o al estudiante a colocar una sonda vesical, sobre todo con las mujeres, que bueno, en un hombre no es tan difícil, solamente hay una abertura y pues pero ahí entra y sale, no hay complicaciones. Pero en una mujer sí hay que especificar y tú dirás, ¿en serio crees que se equivoque? Créanme que sí. Por eso hay que ser muy específicos a la hora de mandar a colocar una sonda vesical en una mujer o ser más cautelosos con ellos, ¿vale? Ahora, tenemos después a la cavidad vaginal. La cavidad vaginal tiene algo que se le conoce como hime, que es una membrana que cubre casi en su totalidad el espacio vaginal. Y pues regularmente hay una creencia muy tradicional o de hace muchos años, de hecho actualmente todavía se escucha, pero ya con menor frecuencia, es que si una mujer es virgen, cuando tenga su primera relación sexual va a sangrar porque se rompe el hime, que es esta membranita que recubre pues, la cavidad vaginal. Digo, el hime es muy frágil, es una membrana pequeña que puede llegar a lesionarse y romperse con cualquier otro estímulo, ¿vale? Desde alguna lesión, algún traumatismo, etcétera, se puede llegar a romper este hime, ¿vale? Y otro dato importante, la vagina no tiene glándulas, ¿vale? La vagina hace algo que se llama transudado capilar, que es el transudado capilar, que prácticamente es como si sudara, ¿vale? No va a tener glándulas. Va a producir sobre todo de agua por decantación a través de un transudado capilar, que es el sudor, ¿vale? ¿Quién tiene glándulas? Bueno, pues es prácticamente los labios mayores y menores y el cervix, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, aquí hay otra consideración muy importante. ¿Por qué a las mujeres es más común que tengan infecciones en vías urinarias? A ver, Francisco. Porque su conducto uretral es más estrecho que el del hombre. Es más pequeño, sí, menor longitud. Hay otra consideración más importante, aparte de esa, es muy buena. ¿Alguien da más? ¿Quién da otra consideración por la cual una mujer tiende a tener infecciones de vías urinarias con mayor frecuencia que los hombres? Porque está más expuesta, ¿no? ¿Pero expuesta a qué? A las infecciones, no sé. Ok, a ver. ¿Alguien más? Además de Francisco, levanta su manita y que nos diga. Ah, yo sé por eso.
Vamos, chicas, defiéndanse. Francisco es hombre y la continúa una. Ahora Andrea. Porque está más pegada al ano, a diferencia Porque- del hombre. Ok, porque está más pegada al ano en presencia del hombre. ¿Y qué tiene que ver el ano ahí? ¿Por qué? A ver, Marta. Porque tenemos junta la vagina con el hiato urinario. Ok. Ujú. Más o menos. A ver, Rosy. Bueno, normalmente el doctor o la doctora cuando recomienda al paciente es que la forma igual de asear debe ser si es la vagina hacia adelante, si es el ano hacia atrás. Entonces, Ujú. dice que es la forma de limpiar cuál es la correcta para que no haya una infección. Exactamente. Dice su compañera, porque está muy cerca del ano. ¿En qué tiene que ver el ano? Bueno, tú dirás, bueno, sí, la forma de limpiar también es importante. Dice su compañera que de hacia afuera, en el caso de cuando sea vaginal, y hacia atrás cuando sea la limpieza anal. El detalle aquí radica en que tú dentro de tu hermoso intestino tienes algo que se llama la microbiota intestinal. Tu microbioma, o anteriormente llamada flora intestinal. Dentro de tu flora intestinal tienes una bacteria que se llama Escherichia coli o conocida como E. coli, ¿vale? La E. coli puede vivir aquí en el tracto gastrointestinal, en tu colon, sin ningún problema. Ella ahí reside y ahí tiene procesos hasta cierto punto benéficos, ¿vale? Pero si hay un mal aseo, en este caso, que pues, se lleva lo que viene siendo los residuos del ano hacia la cavidad vaginal, que está la uretra, pues es más fácil que llegue a haber una infección. Y el principal bichito o agente biológico responsable de una infección de vías urinarias, en el caso de la mujer, es esta bacteria, conocida como la E. coli o la Escherichia coli, ¿vale? No solamente ocurre por la limpieza, chicas y chicos. Hay veces en que pues hacen prácticas de riesgo para tener infecciones de vías urinarias. ¿Cómo? Pues tenía una paciente que llegó prácticamente por una infección de vías urinarias y era muy recurrente. Yo decía, bueno, pues ¿por qué, no? Se le hacía sepsis, se le daba tratamiento. Y una vez llegó sola, no llegó con su pareja, dato de vital importancia, y me decía, no, doctor, es que nosotros primero tenemos sexo anal y después tenemos sexo vaginal. Digo, ok, ¿te proteges? No, no lo hacemos sin protección porque ya somos pareja y estamos casados. Digo, ok, está bien, es respetable su manera de tener relaciones, pero tienen que asearse, porque en este caso las bacterias que residen aquí en la cavidad anal no son las mismas que residen en la cavidad uretral, ¿vale? En el famoso urobioma. Por eso esta paciente llegaba a tener infecciones de vías urinarias de manera muy recurrente, porque tenía una práctica de riesgo, ¿vale? Las bacterias que viven aquí no son compatibles para que vivan acá y causan una infección de vías urinarias, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? Chicas. Bueno, pues quiero imaginar que no. No, profe. Ok. ¿Vale? Y aquí podemos ver, ¿vale? Vamos a ver ahora un poquito de los triángulos, ¿vale? Tenemos al triángulo urogenital, que recibe prácticamente ese nombre porque es donde se encuentran los genitales y prácticamente el último tramo del sistema urinario. Por eso se llama triángulo urogenital. Se encuentra en la parte superior. En la parte inferior tenemos al triángulo perianal, donde se va a encontrar prácticamente el ano. Y aquí tú vas a tener prácticamente a los músculos que van a formar el piso pélvico, ¿vale? Que tenemos al bulbo esponjoso, bulbo isquiocavernoso. ¿Y cuál es la importancia, vale? Aquí tienes también otros músculos muy importantes, que son los músculos elevadores del ano, pubococcígeo, puborectal, el iliococcígeo, ¿vale? Cuando una mami pues, tiene un parto, van a hacerse incontinentes. ¿Por qué? Porque la cavidad vaginal es por donde va a salir el producto que va a pesar aproximadamente unos 2.5 kilos o 2.500 kilogramos. Entonces, la abertura pues va a ser grande. ¿Qué va a pasar con estos músculos? Pues se van a estirar al máximo y pues van a quedar con una menor cantidad de fuerza, ¿vale? Por eso es que las mujeres si son sobre todo ya multigestas, llegan a convertirse en pacientes incontinentes, precisamente porque estos músculos al estirarse lo máximo y volver a su tamaño original, pierden fuerza.
Por eso es que a las mamis que ya tuvieron muchos partos se les recomienda hacer algo que se llaman ejercicios del piso pélvico o los ejercicios de Kegel, ¿vale? Principalmente para que vuelvan a fortalecer su diafragma pélvico y de esta manera vuelvan otra vez a ser continentes y no tener problemas al momento de hacer pipí. Esto es muy frecuente, sobre todo en pacientes que ya llevan más de 3 partos. No sé si habían escuchado esto antes, chicas. Chicos. Sí. Sí, Entonces, ¿por qué no participan? sí. Vale. A ver, Rosy. Sí, profe, normalmente la doctora es la recomendación que se les da o las enfermeras se les da esa recomendación a los pacientes precisamente para que vuelvan nuevamente esa elasticidad pues ya no se recupera del todo, pero sí No, pues no. les ayuda. Les ayuda mucho, créanme que sí. Ahora, hay veces en cuando el bebé es muy grande, pues puede llegar a pasar esto. Bueno, es la siguiente que sigue, ¿vale? Hay desgarros de lo que viene siendo de algunos músculos. Vean, aquí podemos ver la pelvis, sínfisis del pubis, articulaciones sin desmosis, isquion, prácticamente el sacro, y aquí pues el coxis, ¿no? Vale, desgarro del perine, vale. Vean que a veces cuando sale el bebecito así de la cavidad vaginal, pues llega a desgarrar algunos músculos, ¿vale? Y aquí tenemos los músculos elevadores del ano, pubococcigio, que son prácticamente estos. Entonces vean cuánto se estira la cavidad vaginal. Por lo tanto, pues es muy obvio que la mujer después de que salió este bebé y prácticamente se está adaptando a la vida extrauterina, vean cómo es que el esfínter, lo que viene siendo el uretral externo, pues también se ve afectado porque también se estira. Por eso mami a veces se vuelve incontinente. Aquí podemos ver otro tipo de desgarro del pubococcigio. Algunas veces, cuando las pacientes tuvieron ya muchísimos partos, sobre todo vaginales, llegan a tener algo que se le conoce como un prolapso, que es básicamente que el diafragma pélvico, que son básicamente todos estos músculos, pierden fuerza, pierden tono, y los órganos de la cavidad pélvica descienden, ¿vale? Es algo muy, muy importante, que también pueden haber consecuencias, ¿vale? ¿Vamos a ver lo demás? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta el momento de lo que acabamos de ver? Profe, Ajá. el prolapso uterino es es únicamente por lo que acaba de mencionar o hay otras Obviamente causas. puede haber más causas, pero sí la principal es en este caso por tantos partos vaginales, ¿vale? Gracias. También lo pueden ocasionar traumatismos, es más raro, pero también. Principalmente, pues, ahora sí que parto vía vaginal. ¿Dudas, preguntas ahorita, chicas, chicos? No, profe, gracias. No, ok, vale. Bien, ya pasamos con los órganos reproductores externos. Vamos a ver ahora el órgano reproductor interno. Esta imagen está muy bonita, es pequeña, pero es muy didáctica. Vamos a ver que aquí tenemos lo que viene siendo el útero, las trompas de falopio, también lo podemos encontrar como oviductos también. Las 3 capas del útero, que dijimos que es el perimetrio, por eso se llama perimetrio, porque recubre a todo lo que viene siendo el útero en la periferia. Miometrio, muy importante, porque es donde se encuentra toda la cavidad, todo el músculo, músculo liso principalmente, y el endometrio, que es prácticamente la capa del útero que se va a desprender y que va a crecer durante el ciclo menstrual. El útero en una paciente nulípara, o sea que no ha tenido ninguna gestación, es de 6 a 8 centímetros o incluso de 9 a 10 centímetros. Es un órgano pequeñito, ¿vale? Muchas compañeras cuando me enseñaron a mi medicina me decían que se parece a una pera, tiene la morfología de una pera, es un órgano pequeño, ¿vale? Pero más o menos, ¿cuánto mide un bebé? Pues aproximadamente anda midiendo de unos 40 hasta unos 50 centímetros. Entonces vean cuánto se tiene que estirar este útero cuando ya es gestante, ¿vale? Llega a crecer muchísimo. Tenemos ahora lo que viene siendo el cervix o cuello, también lo pueden encontrar, ¿vale? El cervix tiene una función muy importante. Dijimos que la vagina no tiene glándulas, ¿vale? Únicamente hace transudado capilar, que quiere decir que sudan. ¿Quién va a brindarle más protección a través de la mucosidad? El cervix, ¿vale? Aquí tú sí tienes glándulas, tienes células especializadas para secretar moco o mucina. El cervix sí tiene glándulas.
y es el que secreta la mucosidad. Perimetrio dijimos que es el que cubre. El miometrio, muy importante porque está hecho principalmente de músculo liso. Tenemos el endometrio. El endometrio ya dijimos que es la capa que va a crecer durante los ciclos menstruales y va a servir principalmente para la implantación y para la menstruación. Tenemos al ovario, que como dijimos tenemos a la corteza, que es donde se encuentran los ovocitos y los folículos, y la médula, que es prácticamente donde va a estar toda la irrigación que ya checamos cuando vimos ciclo menstrual. Tenemos la trompa de falopio, también conocida como oviducto, que va a medir de 8 a 14 centímetros. Obviamente son medidas estándares, también va a depender de la complexión de la mujer para que el útero sea más grande o más pequeño. Y aquí nos dice cilios. ¿Alguien sabe qué son los cilios? No, profe, yo no. No, a ver, alguien que me diga, yo no sé qué son los cilios. ¿No, nadie en serio? No, profe, yo no sé. ¿Los cilios? Ujú. Ay, los cilios son unas estructuras pilosas que Ok. nos ayudan. Bueno, sí son estructuras pilosas que se conectan. Ay, Dios mío, espérame. Para el movimiento de fluidos. Regularmente se encuentran en el aparato respiratorio. Ujú. Entonces, ¿qué es en el útero aquí, en la trompa de falopio? Ahí Muy buena pregunta. No, y también en el aparato reproductivo. Ok, vamos a Y nos explicarlo. ayudan a limpiar y nos ayudan a limpiar el moco. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el moco cervical. Pero si aquí los cilios están hasta acá y el moco del cervix está hasta acá. Va por es como una conexión con ay, son como, bueno, yo así lo veo mal, bueno, recuerdo, ya no me acuerdo muy bien, Ya, mal. no te preocupes, ya no sobra, ya participaste, ya te pongo de una vez. Vale, explicamos. A lo mejor ustedes cuando vieron sistemas respiratorios se quedaron que cilios únicamente se encuentran en el sistema respiratorio, pero no. Cilios es básicamente una especialización de membrana. Lo voy a explicar aquí, voy a tomar una captura de esto, porque esto va a ser muy importante. Y déjenme pasar esta imagen para que todo quede bien. F1. Deberíamos de estar viendo esta misma imagen, pero ahora en la pantalla donde les puedo rayar. Sí. ¿Ya todos estamos viendo eso? Ok, muy bien. Cilios no es exclusivo del sistema respiratorio, ¿vale? Las células que se encuentran, ¿cómo explicárselos? Las células que se encuentran prácticamente recubriendo todos los órganos y sobre todo las cavidades reciben el nombre de epitelio, ¿vale? Que son básicamente células que se encargan de brindar protección y tienen muchísimas especialidades, ¿vale? Entonces, una célula, ¿vale? ¿Vale? Así son las células ciliadas.
Los cilios son prácticamente, como dicen sus compañeras filos, son prácticamente como pelitos, ¿vale? Como si fueran manitas que se encuentran en las células en la parte apical, o sea, en la parte superior. Estos cilios van a generar algo que se llama movimiento ciliar. Y a lo mejor ustedes cuando han ido a un partido de fútbol o han visto en el Super Bowl o en cualquier partido de esos eventos deportivos, verán que la gente, la fanaticada, hace lo que viene siendo una ola con las manos, ¿no? ¿Y han visto cómo hacen esas manos y se ve así bonito cómo se va recorriendo ese movimiento con las manos? ¿Sí lo han visto o nunca lo han visto eso? Nunca han visto eso. Sí, la ola, Ok. la que bueno, sí, La ola, la ¿no? ola. Pues hagan de cuenta que a nivel celular tú generas algo que se llama movimiento ciliar, que es un movimiento sumamente coordinado que realizan estas especializaciones de membrana cuya función es también barrer la mucosidad, ¿vale? Y en el caso de la trompa de falopio, que tienes como que estas vellosidades, adelantándome un poquito para que comprendamos porque hay unos cilios aquí, es que cuando el ovocito sale del ovario, ¿vale? Lo va a sacar como si fuera por fuera. Esta cosa que estás viendo aquí, que tiene como si fueran unos dedos, reciben el nombre de fimbrias, ¿vale? De hecho, aquí las podemos ver. Estas que son como manitas, ¿vale? Que es como si fuera una manopla que está agarrando al ovario, recibe el nombre de fimbrias, ¿vale? Cuando mi hermoso ovocito sale, estas fimbrias prácticamente actúan como si fuera un guante para que vayan atrayendo, en este caso, al ovocito. El ovocito llega, en este caso, voy a cambiarlo de color para que se pueda ver bien. Vamos a hacerlo de azul. Vale. ¿Vale? Este ovocito, que ya entró gracias a las fimbrias, que prácticamente es como si la atraparan, como si fuera una manopla, llega a la trompa de falopio o al oviducto. Gracias a estos hermosos cilios que van a generar movimiento ciliar, permiten el movimiento del ovocito durante toda la cavidad de la trompa de falopio hasta que llegue al útero, y si se encuentra a lo mejor en el camino con un espermatozoide, se hagan la fusión y después se implanten. Para esto me sirven los cilios, ¿vale? Cilios no únicamente se encuentran en la cavidad respiratoria, que sí es el ejemplo más famoso, pero cilios prácticamente tienes en todas partes. En el caso de la mujer, se encuentran principalmente en las trompas de falopio. Tienes también estos cilios a nivel del oído. Tienes también estos cilios a nivel de muchas cavidades y de muchos órganos, ¿vale? Que sí, el ejemplo más común siempre es la vía respiratoria, pero también, fíjate, que dentro de las hermosas trompas de falopio o los oviductos también tienen estos cilios, que así como si fuera la ola de los deportes que genera la fanaticada, es la que va a hacer un movimiento ciliar y va a permitir el movimiento, en este caso del ovocito, se pase de aquí y le permita viajar por toda la cavidad de la trompa de falopio y llegue al útero. Y si se encontró un espermatozoide durante el camino, pues ya se fecunda y después se implanta. Si no, pues si no se encontró a nadie, pues únicamente se va a implantar, pero como pues no hay fecundación ni nada, pues se va a eliminar a través de la menstruación, ¿vale? No sé si me iría a explicar con los cilios de la trompa de falopio. Sí, profe. ¿Vale? Es un proceso impresionante, ¿vale? Tengo unas imágenes ahí en el microscopio para que vean que pues, esto sí es verdad, yo no me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, voy a seguir ocupando esta imagen. Vale. Entonces ya explicamos lo que son los cilios. ¿Vale? Aquí podemos ver otra imagen anatómica de lo que viene siendo el útero. Está en inglés, pero pues, creo que podemos comprender con la anatomía que es esto, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás, podemos ver al recto, prácticamente el tramo final del colon, ¿vale? Al útero se encuentra en medio. Y esta cosa que se encuentra anterior al útero, o sea, adelante del útero, recibe el nombre de vejiga. Vean cómo es que el útero se encuentra al lado de estas dos estructuras. Imagínate que el útero es chiquito, dijimos que llega a medir hasta 9 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros por máximo, es un órgano pequeñito. Pero cuando llega a convertirse en un útero gestante, llega incluso a medir hasta 35, hasta 40 centímetros. Entonces, ¿cómo se va a encontrar esta cavidad aquí? Pues lógicamente va a aplastar a todos los órganos, principalmente al que más va a aplastar, pues es a la vejiga.
Por eso la mujer embarazada, cuando ya tiene arriba, por ejemplo, las 20 semanas de gestación, cuando ya se le nota la famosa pancita, pues va muchas veces al baño. ¿Por qué? Porque como el útero está aplastando a la vejiga, con cualquier estímulo, pum, vámonos al baño. O con tantito que llega a llenarse, pum, vámonos al baño, ¿vale? Por eso es que una mujer cuando está embarazada, pues es muy recurrente que vaya al baño pues, a hacer pipí, ¿vale? Precisamente porque el útero está aplastando a la vejiga. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ok, ¿vale? Entonces creo que es la última imagen que tenemos aquí. Ok, aquí ya vemos el ciclo menstrual. Vale, ahora vamos a ver que la trompa de falopio, nos quedan todavía 3 minutos que vamos a ocupar nomás para, ya con esto finalizamos, chicos. Que la trompa de falopio tiene 3 principales partes, ¿vale? Las fimbrias, que dijimos que es como si fuera una manopla, que es la que agarra lo que viene siendo el ovocito cuando sale del ovario, pum, la atrapa y vámonos. La conexión se va a llamar infundíbulo y después tenemos a la ampolla, que es la porción más grande de toda la trompa de falopio, y después tenemos al istmo. El istmo es prácticamente la conexión de la trompa de falopio con la cavidad uterina. Cuando se llegan a encontrar con un espermatozoide, el principal lugar donde hay fecundación es en la ampolla. La fecundación no ocurre, en la gran mayoría de los casos, en la cavidad uterina, sino que ocurre principalmente a nivel de la trompa de falopio y en la porción de la ampolla, ¿vale? Entonces, vean que la trompa de falopio también tiene sus nombres y apellidos. Esta es la imagen que explicamos la otra vez de ciclo menstrual, y pues este es el diagramita que estuvimos explicando, lo pasé a limpio, ¿vale? Donde se dan cuenta que son muchísimos procesos sucediendo al mismo tiempo, ¿vale? La misma imagen que les puse hace rato. Y bueno, ahora nos vamos a despedir con este video. Aquí voy a regalar 2 participaciones. Quien me diga que encuentra algo de interesante por aquí. Es una película ya algo vieja, pero muy clásica, que es la película del Depredador. ¿Alguien la ha visto esa película? Donde sale el Arnold Schwarzenegger hace unos ayeres cuando estaba todo musculoso y todo eso. ¿Alguien Sí. recuerda esa película? Ah, bueno, pues yo viendo esta película, pues ya saben, ¿no? En el típico Canal 5, me percaté de algo. Quien me diga qué encuentra, tiene 2 participaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver la escena. ¿Alguien notó algo? Es así que levanten la mano. A ver, Rosy. Rosy, Bueno, yo lo que logro ver es que, bueno, ahí el depredador está herido Ujú. y lo que hace, bueno, saca pues una herramienta y precisamente lo que es como cicatrizarse la herida que tiene Ok, para que pero dentro de sus herramientas, ¿no vistes algo que te llamó la atención? pues se pasó muy rápido, pero bueno, pues usa un cauterizador. Ok. ¿Otra cosa que hayas visto o no? Todas nada. Lo estoy analizando, pero bueno, los compañeros no se quieren A ver, vamos a ver si participar. alguien más. A ver, Marta, ¿encontraste algo que te llamó la atención? Sí, profe, que justamente que acaba de decir usted, saca su estuche así como de disección con una jeringa que justamente no sé qué le coloca, pero sí irradia todo como si fueran nuestras venas y va directo al corazón. Creo yo. Ok, vale, bueno, todo no le dan. A ver, ¿así te llamas? ¿Ella? Ela.
Ela, Ok, Ela. es que dice ella, digo, a ver, Ela, ¿qué encontraste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Encontraste algo por ahí raro? Pues me llama la atención que como el cuerpo también solito se cura. Entonces, con Mm, ese líquido cura su cuerpo. Vale, Entonces, vale. supongo que así es también nuestro cuerpo. No, más o Tenemos menos. esta O sea, capacidad. me describen la escena, pero, bueno, yo creí que sí iban a adivinar. Yo cuando doy esta clase, pues a quien me adivina le doy un medicamento, un instrumental, o luego regalo perillas o juegos en los traqueles. Bueno, no, a lo mejor no son tan adeptos al área de quirófano. Pues vean, el depredador tiene estas hermosas tijeras. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas tijeras? ¿No nadie? Ok, No, les profe, digo. yo no. Se llaman onfalotuma y sirven principalmente para cortar el cordón umbilical. ¿Ya vieron? Son estas pinzas. No más que pues los de la película se les hizo muy interesante y las colocaron. Yo cuando estaba viendo esta película por acá te dije, oye, mira, el depredador tiene sus tijeras para cortar el cordón umbilical. Ay, por si se le atraviesa un parto, ¿vale? Más adelante, cuando veamos cuáles son, en este caso, pues todo el instrumental que llega a tener un bulto de parto, pues vamos a ver, o el instrumental de parto, vamos a ver estas tijeras. Entonces, vean, aquí están, ¿vale? Entonces, bueno, pues casi, casi. Entonces, chicos, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya son prácticamente las 8. Entonces voy a pausar la grabación.